Congreso de la República y el Ejecutivo, eso es más, es sano, que hayan sanas tensiones, es parte del sistema de pesos y contrapesos de un sistema republicano de gobierno donde se dispersa el poder y nadie maneja todo el poder. Eso es bueno para el ciudadano, porque el que se ha probado que entre más poder se tiene, una persona más poder tiene, lo tiende a abusar. Lo que sí creo yo es que el presidente de la República debe entender y tener la humildad suficiente, porque me imagino que ha de ser difícil también tener una rosca continua de aduladores que le dicen que todo lo que hace está bien y que se ve re lindo y que todo lo que dice está bien, cuando no es cierto. Entonces, tener la suficiente humildad y reflexión de decir, bueno, evidentemente mi mensaje era no corrupción, no robar, etcétera, que para mí es bueno, pero tiene que asesorarse porque necesitamos políticas públicas concretas, líneas de acción, rutas de acción, con calendario de cómo vamos a resolver los problemas de salud pública, de educación, de seguridad, etcétera, con números. Y si él no los tiene, porque no los maneja, porque no tiene la experiencia, no tiene la preparación en gestión pública, etcétera, pues entonces hay que salir a buscar esa información y él liderar, porque esa sí es su responsabilidad, liderar esos cambios. Y yo creo que si él se mantiene alejado de temas de corrupción, etcétera, el pueblo entiende que la complejidad de los problemas de gobierno de Guatemala son enormes y necesitan una valentía y un apoyo. Y créanme, que nosotros inclusive desde una bancada, como es el Encuentro por Guatemala, una bancada de oposición constructiva, apoyaremos cualquier cambio que sea en la línea de fortalecer la institucionalidad y la transparencia. Y hablando precisamente de eso, es ahí lo que tú mencionas, Luis Pedro, si no se tiene ese conocimiento por parte del presidente, la importancia del gabinete, ¿no? Y de los ministros designados. Ya, ¿cómo calificamos el trabajo de los ministros designados a las distintas instituciones, Renzo? Diría que es un trabajo o una responsabilidad muy variopinta, ¿verdad? Uno puede, pero yo creo que una tendencia que se está instalando y que me parece que es peligrosa es que cada cartera se convierte en un feudo. Es decir, que cada uno de los ministros, está bien que le imprima su estilo, eso es absolutamente lógico y natural, pero cada uno comienza a tener su espacio, su porción del poder y trate, digamos, de llevar a cabo una especie como de agenda abierta, porque como no tenemos porque director, no hay algo central, el director de digamos, orquesta no se sabe bien la canción, entonces cada uno de los instrumentos, digamos, va por la libre, y eso de ir por la libre me parece que es peligroso, primero porque es una tendencia que se ha dado en otros gobiernos, que no sería nuevo, pero que hoy estamos precisamente pagando un enorme costo con el caso TCQ, digamos, y cuando la Procuradora General de la Nación anuncia que se le interpone una acción legal contra todo un gabinete, precisamente porque no le puso atención a un instrumento, a un contrato. Y ese tipo de tendencias creo que se ha dado precisamente cuando cada ministerio se convierte en un feudo que no tiene los suficientes mecanismos de control del propio organismo ejecutivo y por lo tanto ahí se crean nichos. Por supuesto que pueden haber algunas estrellas, es decir, algunas iniciativas que pueden comenzar a destacar, pero el conjunto, aquí lo que a nosotros nos interesa es el balance de conjunto, de cómo un gobierno puede convertirse o debería de ser la locomotora que cree condiciones de desarrollo del país, y eso no lo estamos viendo. Javier, hablando de liderazgo, muchos dicen que el presidente está solo, porque hasta hemos visto a lo largo de estos días con el vicepresidente de la República comentarios que van en posiciones totalmente distintas sobre temas importantes, el vicepresidente comentando que se entera de las cosas por los medios de comunicación que ocurren dentro de su bancada, dentro del Congreso de la República o la bancada del partido político que los llevó al poder. Muchos dicen que está solo Jimmy Morales, o sea que no es que tenga mala voluntad, pero que realmente, reforzando un poco lo que dice Renzo, el gabinete está por su lado, el presidente por su lado, el vicepresidente por el otro, o sea, como que no hay un gobierno que para esta circunstancia, esta coyuntura que tiene el país debería estar más unido que nunca trabajando en pos de esas cosas que propone. Sí, aquí yo creo que hay que tomar en cuenta también la forma como fue conformado el gabinete, los procesos iniciales que tuvo con la ministra de Comunicaciones, y esto que definitivamente es parte de la consecuencia de cómo llegamos al gobierno actual. En alguna forma, la gente, digamos, un poquito más preparada, que podría estar ocupando de una forma más integral este tipo de gabinete, pues tal vez no quiso meterse a asumir una responsabilidad como esta, si se fue formando el gabinete en la medida de lo que se podía. Yo, pues ahí sí, digamos, creo que ahí podemos rescatar algunas cosas y podemos también esperar aún más y ver como peligro, amenazas, algunas otras cosas. Vemos, por ejemplo, en tema de la Cancillería o en el tema del Ministerio de Trabajo, el tema del Ministerio de Economía, cosas que sí tienen un rumbo mucho más claro a dónde quieren ir. Nos preocupa ministerios como en el caso de Ambiente, Gobernación, Energía y Minas, como si no se definen unas líneas de acción claras
en función del liderazgo que necesita el país para rescatar la gobernabilidad. Las personas que quieren desestabilizar el país pueden ir avanzando. Nosotros estaremos haciendo lo posible para que se mantenga la gobernabilidad, la institucionalidad, que se fortalezca, que eso es parte de lo que se recibió, dicho en buen chapín, en trapo de cucaracha. Lo que necesitamos en este país es, con mayor gobernabilidad y mayor institucionalidad, poder generar más empleo para combatir la pobreza y más empleo formal. Y para eso tiene que haber un equipo coherente de trabajo donde lo que se hace por un lado no se ve amenazado por otro lado. Entonces, es un poco el tema del liderazgo. Sí, yo creo que todos aquí están de acuerdo en la falta de liderazgo, es como el factor común que he escuchado. ¿Qué amenaza podría representar esto, Renzo, en decir, bueno, hay falta de liderazgo, quizás cierta improvisación, deja las puertas abiertas para que ciertos grupos de interés ingresen con sus propias agendas? O sea, ¿hay algún tipo de amenaza por esta falta de liderazgo? Yo diría muchísimas amenazas, porque a la carencia de liderazgo en términos políticos se llena de otra forma, es decir, el liderazgo que no se encuentra en A, lo puede encontrar en B o en C. Y eso también ha pasado en el país, ¿no? Lo otro es que creo que hoy las circunstancias también abonan para que existan cada vez más grupos emergentes que quieran precisamente ocupar esos espacios. Y que nos pueden salir sorpresas debajo de la mesa, digamos. Lo otro, creo yo, es que otro riesgo clave es que si esa crisis de liderazgo que hoy vemos se puede incrementar, se puede agudizar, también podemos encontrar con que muchas demandas que han venido estando un poco pendientes, como por ejemplo lo que hoy se está planteando con la Marcha del Agua, que es un tema de orden estructural, histórico, puedan agarrar fuerza y puedan, digamos, crear inclusive tensiones y elementos de conflictividad territorial muchísimo más agudas que la que hemos visto. Y el otro punto fundamental, un poco de la mano que se ha venido comentando, es que se abona, la crisis de liderazgo también abona para que vayan surgiendo una especie como de liderazgos emergentes, no me refiero al crimen organizado, sino de otros grupos, pero que buscan fundamentalmente que hubiera un recambio, es decir, hay alguna gente que en Guatemala está pensando ahora cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses le queda a Jimmy Morales de gobierno y están comenzando a pensar en términos de quién va a relevar. Eso me parece que en términos de sociedad es preocupante, porque no podemos estar viviendo de tener, como sucedió en otros países de América Latina, tener 3, 4 presidentes en 2, 3 años, digamos. Así, digamos, lo que se hace es un proceso de descalabro de país. Entonces yo creo que estamos en un momento oportuno. Ojalá así lo vea el presidente Jimmy Morales y su equipo, para que esto que estamos diciendo se convierta en una suerte de lista de consejos, de recomendaciones, para que pueda retomar control. Revertir esas calificaciones que por supuesto, y que estuviéramos, y que ojalá al hacer un balance dentro de 2, 3 semanas o de 2, 3 meses, pudiéramos encontrar que se está recobrando control y capacidad de toma de decisiones. Bueno, quedan muy poquitos minutos hablando de recomendaciones, siempre en un ámbito propositivo, obviamente. Solamente reflejamos lo que trae hoy la encuesta de Prensa Libre, lo que dicen algunas editoriales de otros medios de comunicación. Recomendaciones a tomar en cuenta, ¿no? No solo para el Ejecutivo, recordemos que son 100 días de gobierno de legisladores que también asumieron, o sea, estamos hablando de un contexto general, ¿no? Sí, yo básicamente me concretaría a pedirle al presidente Jimmy Morales que no ceda a la política tradicional, es decir, que no ceda a la presión tanto de diputados como de gobernadores, de gente que pudiera haberle dado algún tipo de financiamiento, etcétera, y que eso le produzca una parálisis en los cambios realmente estructurales que demanda la población guatemalteca, porque yo lo que esperaría es que por lo menos ya hubiera en esos 100 días un diagnóstico muy claro en cada una de las carteras, es decir, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que tiene más de 185,000 maestros, el Ministerio de Salud Pública, que son donde se ven las crisis, en el Ministerio de Gobernación, con las crisis del sistema penitenciario, yo sí les exigiría a mis ministros y les diría, bueno señores, tienen 90 días para que me den un diagnóstico exacto de cuántos empleados tienen, cuál es la situación financiera de su cartera, me van a dar 2 o 3 rutas para solucionar esos problemas, porque yo la tengo que evaluar y la tengo que presentar a la población. Y entonces, si no lo hicieron en los primeros 100 días, por lo menos en los siguientes 100 días tener eso resuelto y entonces empezar a atender esos problemas. Pero lo que me aflige es que por lo menos en campaña y en los primeros días del gobierno vemos a un presidente que parecía con mucho ímpetu de poder hacer cambios, pero de repente se retrae y entra en una como parálisis y ya prácticamente solo nos acostumbramos a verlo cantar el himno nacional en cualquier ocasión, y no se enfrentan los problemas gravísimos que tiene el gobierno con temas de desfinanciamiento, de mala gestión, de corrupción, y ver cómo buscamos respuestas concretas.
Javier, ¿tu recomendación? Bueno, tomo parte de lo que dice Luis Pedro, pero también creo que es importante hacerlo en los 3 poderes del Estado, pedirle 90 días también al legislativo y al judicial para ver cómo nos van a garantizar la gobernabilidad de este país, la institucionalidad. Creo que sí es importante destacar algunos temas que se han querido arreglar y que necesitan problemas más de fondo. El tema de la SAT. El tema de la SAT es algo que está en trapos de cucaracha nuevamente, como decimos. Sin embargo, es algo que para resolverlo de fondo se han tomado algunas acciones que podemos ver resultados en el mediano o en el largo plazo, sobre todo porque había que rescatar la confianza del contribuyente para subir la recaudación. Sí es importante centrarnos en las cosas, digamos, vitales que puedan dejar legado, pero también dejando alguna ruta de acción con un cronograma, con acciones a tener en el corto y en el mediano plazo, pero sí nosotros desde el punto de vista del sector industrial vemos que es vital fortalecer la gobernabilidad, la institucionalidad, tomar ese liderazgo, porque la única forma de combatir los males que tenemos en este país, de la pobreza, la desnutrición, etcétera, son a través de generando oportunidades para los ingresos de los guatemaltecos, a través de generación de empleo formal. Y el empleo formal se hace a través de generar más empresas. Si no van a haber más empresas, si no hay una certeza jurídica, si no se respeta el Estado de Derecho, y también, así como se ha estado combatiendo a las personas que se les indica estar en actos de corrupción, hay que también entrarle a las personas que están queriendo, o a los grupos de personas que están queriendo sembrar esa semilla de conflictividad, de ingobernabilidad en el país. No se puede dejar que el país se caiga o que se rompa la institucionalidad, porque al final eso solo va a generar más pobreza en el país. Renzo, para terminar. Diría que lo que menos queremos en este país es un presidente simbólico. Queremos un presidente que escuche, que atienda y que resuelva. Bueno, es parte de lo que hoy tenemos en esta mesa. Vamos a seguir convocándolos indudablemente para seguir hablando de estos temas. Y luego de la pausa ya está listo Pedro para contarnos ya, Pedro, la gente que está respondiendo, que está diciendo a través de las redes sociales. Eso será en un ratito nada más. Todavía viene el clima y algunas otras cosas para completar este segmento informativo. Vamos a regresar entonces después de esta pausa. No se vaya. Si los procuradores, en función de los intereses de la nación y del Estado, hubieran actuado en su momento, nada de esto estuviera ocurriendo. Pero los procuradores han actuado en función del interés de la persona que lo colocó. Son cientos de miles de guatemaltecos que viven y que diariamente, no solo para llenar esos barcos que van, y para recibir materias e insumos y materias primas. Una vez anulado el contrato, creo que se tiene que buscar las vías legales para ver cómo se recupera la infraestructura y cómo se reactiva, pero ese contrato no puede continuar, tiene que anularse. El caso de la terminal de contenedores en Puerto Quetzal nos ocupa este domingo en Desafíos. Acompáñenos, interesantes opiniones para conocer cuáles son los posibles escenarios sobre este impactante caso en el país. Los espero este domingo en Desafíos.